empezar, la respuesta es no. No, no mientras tanto no existan vacunas, no mientras tanto se vea una notificación oficial del parte del gobierno respecto a lo que vas a hacer. Yo personalmente me encuentro muy preocupada, creo que estamos bastante lejos de salir de esto, y si veo en la calle, me tocó ir al súper, una gran aglomeración en los centros comerciales y yo decía, ¿de verdad es necesario? ¿Sí? Insisto, cuando se ve desde el lado del punto de reactivar la economía, obligadamente es necesario, ¿no? O sea, yo no sé qué hace una gente que es mesera o una gente que trabaja en un cine o una gente, o sea, es muy complicado, pues muy complicado y que nos tardaríamos aquí todos los debates que ustedes escuchan y ven todos los días. Yo les pido solamente hagamos la parte que nos toca. ¿Qué nos toca? Pues tomar clases, yo impartirlas. ¿Qué nos toca? Cuidarnos para cuidar a los otros. Si no tienen que salir, si están muy aburridos y dicen, no, pues me voy al cine, yo les pediría que no. Mientras tanto, todos hagamos y lo que se necesita para aplanar esa curva, vamos a salir. Claramente se ha expuesto la incapacidad de nuestras posibilidades de atención médica, por eso tantas muertes de nuestro sistema de salud. Ya no voy a decir colapsado, yo decía que colapsado, pero no, ingenieros, o sea, colapsado y realmente perdidos es lo que les sucede a los pobres de la India, ¿no? O sea, esas personas están pasando por una cosa horrible, espantosa, ¿no? O sea, espantosa, espantosa. Y pues bueno, creo que está en nosotros hacer lo que nos toca, ¿no? O sea, lo poquito que podemos hacer, hagámoslo, cuidémonos, quedémonos en casa y aprendamos líneas a distancia. Muy bien, cierro. Perdón por tomar el tiempo, pero en todos mis grupos me preguntan cuándo, cómo, qué sé, esto es lo que sé. Insisto, he hablado con el director del pasado viernes. Bien, cuídense mucho, cuiden a los suyos, cuídense, quédense en casa, estudiemos líneas de transmisión. Tenemos mucho que hacer en casa. Voy a pasar lista y mientras paso lista necesito que tengan a la mano, ingenieros, cuaderno, calculadora, lápiz, goma. ¿De acuerdo? Bien. Paso lista. Bueno, no voy a pasar lista. Los tengo a todos. Tengo 31. Tengo asistencia completa. Qué impresión. Muy bien. Ok. Ahorita pongo la asistencia. Voy a compartir la presentación. Necesito por favor que me digan que la pueden ver. ¿Listo? Sí se ve. Sí se ve. Ok. Bueno, nos hemos quedado, he usado diapositivas de diferentes presentaciones que ustedes enviaron. La verdad es que esta segunda parte me ha gustado mucho. Ha habido una mejor dedicación al trabajo. No en todos los casos, pero en la mayoría sí. Nos quedamos aquí, ingenieros. Fíjense. Hay dos cosas que nosotros veíamos desde el concepto de líneas de transmisión, resolver las ecuaciones, ¿sí? Para ver cómo una onda se propaga en una línea de transmisión, lo podemos ver por ecuaciones de Maxwell o por la teoría de los circuitos. Vamos a usar el segundo caso.
para poder resolver la ecuación, ¿de acuerdo? Recordemos de manera muy rápida, porque ya no me voy a quedar acá, sí, que una onda es transversal electromagnética porque esta onda, ¿sí?, que representa mi campo magnético respecto de esta que representa mi campo magnético, son transversales entre sí y transversales al eje de propagación, ¿de acuerdo? 90 grados entre cada uno de los ejes, entre mi campo eléctrico magnético y la propagación, que es el vector de Poynting, ¿de acuerdo? Ahora mismo, nosotros vamos a hablar del concepto de dos conductores, ¿sí? Corriente que fluye y que por ley de Ampère, Maxwell, ¿sí?, voy a tener que si fluye corriente, en asociación voy a tener ¿a quién? A un campo magnético, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿no? Fíjense, nosotros, para decir que voy a utilizar la teoría general de circuitos, vamos a hablar de dos variables, por supuesto, voltaje, corriente y potencia, ¿sí? Volts, amperes, watts, que es lo que ustedes usualmente resuelven, hacen en teoría de circuitos. A ver, como dato, ¿qué circuitos llevan ahora? ¿Qué resuelven ahora en teoría de circuitos? Teoremas, vamos en, bueno, yo voy en resonancia. Teoremas de Terry de Norton, teoremas de proposición. Ok, muy bien. Es decir, ya resolvieron un circuito, ¿no? En serie, en paralelo, ya tenemos claros los conceptos de voltaje, corriente, resistencia. Sí, totalmente claros. Perfecto. Muy bien. Ok, voy a tomarlo así. Entonces, fíjense. Es preciso que nosotros veamos, ¿sí?, a la línea como una red de parámetros distribuidos. Y estos parámetros voy a llamarlo inductancia, capacitancia, resistencia y conductancias, ¿sí? En general, siempre estoy hablando, ingenieros, de dos conductores, ¿de acuerdo? De dos conductores, por supuesto, ¿sí?, que fluye corriente a través de mi circuito. Entonces, dentro de mi sistema, recordemos ustedes, ingenieros, que no importa lo que nosotros analicemos, yo voy a decir que una línea, ¿sí?, está formada por dos conductores paralelos, ¿sí?, que puede ser una línea bifilar, un cable coaxial o una microcinta. Entonces, quisiera enfocarme en el concepto de línea bifilar porque es importante, pero principalmente en el concepto de un cable coaxial, ¿no? Por supuesto vamos a hablar de los conceptos de microcinta, pero esto lo voy a dejar al final porque es parte de lo mucho que se usa, pero esencialmente en la práctica real, la práctica, lo que les va a servir a ustedes como parte de su quehacer del día a día en sistemas de comunicaciones, siempre hablamos, o casi siempre, porque dicen que uno no debe de hablar ni de siempre ni del nunca, de un cable coaxial, ¿no? Entonces, recuerden, vamos a tener un generador, un medio, que ya dijimos cuando lo explicamos la clase pasada, esto es un medio confinado. Yo tengo un medio confinado, ¿ok? ¿De acuerdo? Que va a guiar a la onda electromagnética en función de dos conductores paralelos. ¿De acuerdo? Voy a generar algo aquí y voy a recibirlo acá. Entonces, voy a partir de un hecho. Este generador, lo que yo aquí tengo, lo que yo genero, válgase la redundancia, quiero recibirlo en su totalidad en la carga. Esa es la función de una línea de transmisión. Lo que yo genero aquí, lo quiero recibir acá totalmente.
aquí está. Si hablo del concepto de líneas de transmisión analizadas desde un sistema de comunicaciones y desde un sistema de circuitos, ¿sí? Acuérdense, voy a tener algo acá y necesito que todo esto que tengo acá llegue acá. ¿Cómo represento a la línea? ¿Sí? Aquí quiero ser muy enfática. Aún en la práctica siempre me preguntan, oiga, maestro, y en la línea, en el cable coaxial, ¿dónde está la resistencia? ¿Y dónde está el capacitor? Oh, no tengo una resistencia ni tengo un capacitor. Simplemente es la representación, ingenieros, de la línea. Fíjense, ¿qué elementos, sí, cómo podría yo representar el concepto de inductancia, de capacitancia y de resistencia? Voy a hablar de los conductores. Aquí está. El conductor 1 y voy a hablar del conductor 2. Cuando la corriente se genera acá, ¿sí? Aquí tengo un generador, por supuesto. Ahorita me interesa simplemente que vean a la línea desde el punto de vista de los elementos que la componen, no de lo que transmito acá y de lo que recibo. Simplemente vamos a analizar cómo podría yo representar esa línea. Sí, aquí tengo una resistencia y lo que estoy representando aquí es una inductancia. Observen y relacionemos todo lo que sabemos. O sea, métanlo todo ahí, todo mi conocimiento que tengo de todo lo que he escuchado, de todas las materias. Digo que si fluye corriente, en este conductor tengo asociado aquí en ingenieros a una resistencia, ¿verdad? La resistencia del material. Pero si hay corriente, ¿qué es lo que se va a generar? Un campo magnético en asociación, que es la definición de la inductancia. Pero como esta línea está compuesta de dos conductores, ¿sí? ¿Qué voy a tener entre las dos líneas? ¿Qué tengo entre las dos líneas? Tengo un dieléctrico. ¿De acuerdo? Este dieléctrico que tengo entre los dos conductores, dentro de la separación de estos dos conductores, el dieléctrico presenta una conductancia G, ¿sí? Y una capacitancia que va a ser el campo que voy a tener almacenado, que se refiere a la generación del campo aquí y del campo acá. Entonces, ingenieros, aquí voy a tener a R, aquí voy a tener a L, aquí voy a tener a G y aquí voy a tener a C. ¿Cómo podemos analizar este circuito? Esta línea de transmisión que yo tengo acá, ¿sí? Esta línea de transmisión, a ver, espérenme un momento, por favor. Déjenme traerme el dibujo. ¿Listo? Estoy de regreso, ¿sí lo ven? Sí, profa. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense, este análisis que yo voy a tener, el análisis que yo voy a tener, es que puedo hacerlo por secciones tan pequeñas como yo lo desee. Me explico. Conductor 1, conductor 2. ¿De acuerdo?
separados por un dieléctrico. Estos son los dos conductores paralelos de los que yo voy a estar hablando, ¿sí? Que confinan, por supuesto, la onda que va a viajar a través de mi línea. Entonces voy a tener los parámetros distribuidos con los que yo puedo representar esta línea de transmisión son resistencia debido al flujo de electrones, campo eléctrico, por supuesto, se va a presentar la inductancia, que se refiere a que si fluye campo eléctrico, si hay corriente de conducción, ¿qué es lo que voy a tener? Un campo magnético asociado. Pero como estos parámetros se representan para los dos conductores R y L, aquí voy a tener que entre estos dos tengo una conductancia y tengo una capacitancia. Esta conductancia se da aquí, en el dieléctrico. Este es un plástico, ¿sí? El flujo que tengo de electrones aquí y acá, ingenieros, los dos campos los dos conductores, perdón, están separados por este dieléctrico, pero como aquí hay campo y aquí hay otro campo, este dieléctrico va a tener algún valor, ¿de acuerdo? De corriente, la menor posible, porque lo que yo quiero en este dieléctrico, pues es que sea un dieléctrico perfecto. O sea, ¿qué desearía? Hay un cable, que es un cable que le llamamos cable coaxial lleno de aire. En lugar de tener un dieléctrico aquí, un plástico, que ahorita polietileno, poliestireno, etcétera. Ahorita vamos a ver las propiedades. ¿Qué busco? Que el campo de aquí no se vea afectado por el de acá y viceversa. Es imposible. No lo conseguimos deseamos que la conductancia que se va a dar acá y la capacitancia que se va a dar por el efecto de este conductor, de este campo y de este campo que se genera. El campo que tiene el efecto de aquí respecto al que tiene de acá, de aquí respecto al que tiene de acá, estos campos, ingenieros, van a tener un efecto, es decir, la línea es el conjunto de todos, pero yo en una idea de un circuito, ingenieros, ideal, desearía que la resistencia sea igual a 0, es decir, que tener un conductor perfecto y que la conductancia sea igual con 0. Eso es lo que yo desearía, que R y G sean iguales con 0, porque aquí estaría diciendo que este conductor es maravilloso y es un conductor con características en el sentido de que no tenemos resistencia y la corriente fluye y no se pierde, ¿sí? Y llega del punto A al punto B. Ese sería el ideal. Y que este dieléctrico que separa los conductores es tan perfecto que no tiene un valor de conductancia. Y si esto no tiene un valor de conductancia, bueno, pues entre estos dos conductores que yo tengo acá, pues no existe ningún efecto del campo que se genera aquí respecto del campo que se genera acá. La línea ideal sería R igual con 0 y G igual con 0. Para efectos prácticos esto no existe. ¿De acuerdo? En líneas de transmisión y en la vida, la perfección no existe. No podemos decir que los medios son ideales, que son perfectos. Siempre tenemos un margen de incertidumbre que de verdad espero que nos tiene que alcanzar el tiempo para que les dé yo una clase de incertidumbre rápida. Es decir, ¿cómo puedo establecer, ingenieros, la manera correcta de decir, yo sé que la energía del punto A al punto B no se va a transmitir en su totalidad porque asociado a todo esto tengo elementos físicos que me lo van a impedir, tengo cosas del sistema de medición, es decir, pero
con todo lo que puede ser adverso, yo sé que tengo un watt aquí y que voy a recibir 0.8 watts acá, que son suficientes para que yo pueda trabajar. Saber que voy a perder 0.2 en todo el proceso es el concepto que yo llamo incertidumbre. Sé con certeza que voy a incluir todas las derivaciones que pueda suceder en mi línea de transmisión, y aunque mi cable no es ideal, no es perfecto, tengo la certeza de que es medible cuánto tengo al inicio y cuánto tengo al final. Eso es a lo que nosotros llamamos incertidumbre desde el concepto de metrología, dicho de una manera fácil, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos ahorita analizar y que vamos a resolver con un ejercicio, porque lo importante de la vida es hacer ejercicios, ¿no? Entonces, fíjense, recordemos, ¿no? Fíjense, 10 a las 7, ¿de acuerdo? Vean. 10, un aislante ideal a la menos 18, aislantes, cuarzo, vidrio, mármol, agua destilado. Nosotros no nos metemos aquí, arsenuro, semiconductores, no, conductores. Idealmente, ¿sí? Cobre, aluminio. Esto es parte de lo que nosotros tenemos. ¿Qué se usa de manera regular? Pues el aluminio, ¿sí? El oro. Lo mejor que podemos usar en el concepto de conductividad es el concepto de un buen conductor. Estamos hablando de la plata. Denme un segundo, por favor, ingenieros. Necesito tomar agua. Un momento, por favor. ¿Me oyen? Sí, profe. Ok, gracias. A ver, entonces, fíjense, desde el punto de vista de propagación electromagnética en una línea de transmisión, ¿qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo deseo? Deseo que tener a la plata, ¿no? O sea, quisiera 6.17 por 10 a la menos 7 y quisiera un aislante ideal de algo de 10 por 10 al 10 a la menos 18. Eso es lo que yo buscaría. Sin embargo, pues difícil, ¿no? O sea, es complicado pensar que voy a tener la posibilidad de tener un material tan caro, sí, tan caro. Seguramente como ustedes saben, en este concepto de pandemia se hizo en este momento, o sea, ahora mismo, los materiales conductores, cobre, oro, aluminio, plata, son materiales que están siendo muy caros desde el punto de vista de la construcción y desde el punto de vista de los circuitos impresos. Entonces dicen que ya no hay y entonces se encarecieron muchísimo.
yo no sé si ya no hay o no, porque he escuchado todas las especulaciones extrañas, pero lo que sí sé, ingenieros, es que cuando yo tengo que hacer una medición precisa, ¿sí? Cuando tengo que garantizar precisiones en la medición de punto a un decibel, vamos a hablar de los conceptos de decibeles más adelante, ¿sí? Cuando yo tengo que hablar de precisión, comprar un cable, ¿sí? Me cuesta 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 pesos. Eso cuesta un cable. ¿Y qué busco? Ah, pues busco que en este concepto, ¿sí? Del cable, busco que la permitividad y la permeabilidad relativa, sí, que son mis constantes dieléctricas, y la conductividad, el valor de la conductividad, sean constantes o lo más estables posibles, ¿sí? Que sean constantes. Ah, bueno, esa es una constante. Perdónenme por esta fea letra. Permeabilidad, permitividad y conductividad, deseo que sean constantes. Idealmente significa que son homogéneos. Y luego entonces, si son homogéneos, eventualmente van a ser estables a frecuencias altas. ¿De acuerdo? En un momento les voy a decir qué es frecuencias altas. Entonces, recuérdenlo así. Permeabilidad relativa, permitividad relativa y el valor de la conductividad, que van a ser mis constantes, ¿sí? Eléctricas, magnéticas, del material, ingenieros. No solo hablando del cobre, sino hablando a los 2 hilos de cobre, a los 2 hilos de plata. Quiero que los materiales que componen mi línea de transmisión tengan valores estables de permitividad, permeabilidad y conductividad, sean dieléctricos o sean conductores. Encontrar eso significa pagar mucho, ¿sí? Yo puedo encontrar un cable coaxial que tiene cobre por 10 pesos el metro en República del Salvador. Por ese mismo cable coaxial, por la misma longitud que vaya yo a cobrar, me puede costar 100 veces más. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Más allá de que sean metales preciosos, que sí lo son, desde el punto de vista de comunicaciones, significa que su permeabilidad, su permitividad y su conductividad en todo el material son homogéneos a nivel atómico. ¿Cómo influye? Ah, pues que en el momento en que yo mido estas, ¿sí? Variables, van a ser constantes, no van a cambiar. Si yo tengo un material que, dependiendo de la frecuencia y de la potencia que yo ponga, cambia, entonces no me sirve, porque voy a tener muchas pérdidas entre el punto de transmisión y el punto de recepción. Ok. Bien. Ahora, ¿qué es lo que yo, se acuerdan la última presentación que nosotros vimos respecto de un medio que tenía como una frontera un conductor del concepto de tangente de pérdida? ¿Sí se acuerdan, ingenieros? Veamos. Aquí tengo el medio. Aquí viaja la onda.
Desde el punto de vista de propagación, que choque, ¿sí?, contra la plata. Bueno, ahorita les cuento algo que nos sucedió hace poco y que refleja claramente lo que esto pasa. Desde el punto de vista de propagación, que choque contra la plata significa que voy a tener una regla, ingenieros, ¿sí? ¿Cuánta de la energía electromagnética puede convertirse en energía eléctrica si el medio contra el que choca, por ejemplo, es la plata o es el cobre o es el aluminio? Es decir, que tengo yo un medio conductor acá, ¿sí? Esa energía que yo tengo, puedo medirla. ¿Cuánto va a penetrar aquí? Ah, pues L, que va a ser mi constante de penetración, va a ser igual a 2 entre omega mu sigma. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Significa que tengo energía electromagnética cuando una onda viaja, ¿de acuerdo? Ahorita lo aterrizo a líneas. Cuando una onda viaja, viene viajando y encuentra una frontera, y esta frontera es un medio conductor. La energía, ingenieros, ¿sí?, que puede captar este medio conductor es a lo que yo llamo antena receptora. ¿De acuerdo? Y entonces estoy convirtiendo energía electromagnética en energía eléctrica. Y si la energía se queda sobre la superficie, es decir, se convierte de energía electromagnética en energía eléctrica y se queda así en la superficie, puedo decir que esto es un buen conductor. ¿De acuerdo? Es un buen conductor. Ah, pero ¿de qué depende que sea un buen conductor? ¿Cómo defino qué es un buen conductor? Pues en función de este valor, ¿no? Del valor de sigma. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a usar el concepto, no desde el punto de vista de propagación, ¿sí? Pero quiero ligarlo porque venimos de allá, venimos de encontrar el concepto de tangente de pérdida, mi campo eléctrico y mi campo magnético que están disasociados no están en fase, y voy a tener un ángulo de desfasamiento. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden ustedes, mi constante de penetración es qué tanta energía puede fluir, qué tanto puede penetrar la energía en mi conductor. Si yo tengo un buen conductor, ingenieros, la corriente va a ser pelicular, el efecto piel del que yo les hablaba. ¿De acuerdo? ¿Dónde se va a quedar la corriente? Encimita, no va a penetrar. Y entre más penetre la corriente, voy a tener una atenuación exponencial. ¿De acuerdo? Voy a tener una atenuación exponencial. ¿De qué depende? Ah, pues depende de la frecuencia y por supuesto depende de la permeabilidad del medio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Si regresamos a las ecuaciones de Maxwell, ¿sí?, y lo recordamos, nosotros quiero que lo vean, ingeniero, ¿sí? Conductividad por intensidad de campo, que es a lo que nosotros llamábamos J. J omega epsilon E, que era la derivada parcial de D respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Densidad de flujo eléctrico moviéndose, que es el segundo término, lo que tengo acá. Desde el punto de vista de propagación, ¿sí?, ingenieros,
a mí, en este momento, J, para J, esto era igual con 0, porque estamos hablando de la propagación en el espacio. Ahora no. Ahora lo que más me interesa es que el medio tenga una conductividad muy alta. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué significa que el medio tenga una conductividad muy alta? Ya lo vimos, 10 a la 7, 10 a las 4.5.1, 4.6.7, 5.8, 4.1, 3.8, 3.2, por 10 a la 7, a la 7, plata, cobre, oro, aluminio, que es lo más común, y algunas aleaciones respecto de esto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, desde el punto de vista de circuitos ingenieros, lo que me interesa es el concepto de conductividad por intensidad de mi campo eléctrico desde el punto de vista del concepto de permitividad compleja, ¿no? ¿Qué cosa es que sea complejo? Simplemente que voy a poder definir que entre mi campo eléctrico y mi campo magnético, van a tener un desfasamiento. Mi campo eléctrico y mi campo magnético están desfasados entre sí y se van a atenuar. ¿Qué significa que están desfasados entre sí, ingenieros? Que parte de la energía, la manera en cómo podemos interpretar esto es que esta energía que se genera entre mi campo, entre mi línea 1 y mi línea 2, esta energía que yo tengo aquí almacenada y esta conductividad es algo, ingenieros, que no voy a usar. ¿De acuerdo? Esta energía que tengo entre los dos conductores es algo que no voy a usar. Es una pérdida. Y yo sé que si lo analizo desde el punto de vista de un medio con pérdidas, mi campo eléctrico y magnético se van a atenuar. ¿De acuerdo? Entonces, en la práctica, calcular la tangente de pérdida significa esto, la energía que yo tengo aquí, que se presenta, que está dada, pero que no voy a utilizar, que no se va a convertir en energía utilizable entre mi punto de transmisión y recepción. ¿De acuerdo? Esto es lo que significa la tangente de pérdida. Otra, bueno, ahora, ¿sí? Es importante analizar desde el concepto de dieléctrico, ¿no? Vamos a tener permitividades relativas. Ustedes recuérdenlo, ¿sí? Desde el análisis de propagación, nosotros decíamos que epsilon 0 es una constante en el medio, que es el espacio libre. Ahora, y que la permitividad relativa es igual con 1 desde el punto de vista, ingenieros, de líneas de transmisión, nosotros necesitamos saber cuáles son estas permitividades relativas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar de la mica, usualmente del polietileno, ¿sí? Del nylon, que son como los más comunes, y cualquier tipo de combinaciones químicas que hay, ¿de acuerdo? Entonces, observen, una permitividad relativa a 3.5, del polietileno 2.26, el hule entre 2.5 y 3. Y aquí, ¿sí? Dice, comunes de una constante, y lo ponemos entre comillas, ingenieros, porque de qué depende que que esto sea una constante. Pues depende de la pureza del material. ¿De acuerdo? Depende de la pureza del material. Entonces, para encontrar el valor, el ángulo de la tangente de pérdida, necesito conocer, ingenieros, la conductividad, la frecuencia y la permitividad del medio. Por eso es que aquí se los ponen. Recordando y entendiendo que la permitividad es igual a la permitividad relativa por
la permitividad del espacio libre. ¿De acuerdo? No se les olvide, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, es importante, es muy importante. Vean esta grafiquita. En función de la frecuencia, 10 a la 2, a la 8, a la 6, a la 6, a la 8, a la 10, en hertz. ¿Sí? ¿Cómo se va a comportar la conductividad? Vamos a ver este caso, ¿no? 10 a la 4. ¿Qué pasa con la conductividad? Es muy pequeña. Conforme la frecuencia va aumentando, ¿sí? ¿Qué pasa con la conductividad? Va aumentando. ¿De acuerdo? Aumenta en función de la frecuencia. Ahora, ¿qué pasa con la tangente de pérdida? Observemos con la frecuencia. Este es el poliestireno, un caso interesante. Aquí está. Observe. A mayor frecuencia de operación para estos, en el teflón se mantiene más o menos estable, en el poliestireno a mayor frecuencia aumenta la tangente de pérdida. ¿De acuerdo? La variación de la tangente de pérdida respecto de la variación de la conductividad. Pero estamos hablando de un dieléctrico. O sea, no estamos hablando de los conductores. ¿Cómo va a variar esta conductividad? ¿Sí? Si entre mi campo eléctrico, si entre estos dos campos que se generan en estos dos conductores, ¿cómo varía G? Es de lo que estoy hablando ahora. ¿Cómo varía la conductividad de este dieléctrico que puedo decir que es el teflón o que puedo decir que es el poliestireno? ¿Sí? Ah, pues varía así. A mayor frecuencia, ¿qué pasa con la conductividad entre estos dos dieléctricos? Para estos dos está aumentando. En el mismo sentido, ¿qué pasa con la tangente de pérdida? Dice, si tienes una mayor frecuencia, va a aumentar. Permanece casi estable, no tanto, pero dependiendo de la frecuencia de la que tú estés hablando. Sobre todo, una variación respecto del teflón. Lo que quiero transmitirles aquí es que este valor de la tangente de pérdida, ingenieros, está en función de quién, de la frecuencia de operación. ¿Sí? En líneas de transmisión es muy importante que nosotros hablemos del concepto de tangente de pérdida, que hablemos del dieléctrico, ¿sí? Porque depende de la frecuencia de la que yo esté, en la que yo esté trabajando, que el funcionamiento de mi línea sea adecuado o no lo sea. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, vamos a hacer un ejercicio, porque desde el punto de vista de los ejercicios es como nosotros aprendemos. Necesito papel y pluma. Cuando estén listos, avísenme. Sí, profe. Ok, permítanme. Vamos a calcular. Bien, una línea bifilar. Voy a dictar despacio. Una línea bifilar tiene dos conductores de cobre. Con un radio igual a 2 milímetros. La separación entre centros
es de 2 centímetros. Repito, la separación entre centros es de 2 centímetros. Y el material aislante es el polietileno. Punto y seguido. Supóngase que la tangente de pérdidas es constante con la frecuencia y encuentre los parámetros LC y encuentre los parámetros de inductancia, capacitancia, resistencia, repito, y encuentre los parámetros de inductancia, capacitancia, resistencia y conductancia por unidad de longitud. A frecuencias de operación de 1 kilohertz, 10 kilohertz. Repito, a frecuencias de operación de 1 kilohertz, 10 kilohertz y 1 megahertz. ¿Ok? ¿Listo? Sí. Bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer es dibujar. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos? Una línea bifilar. Perdónenme, comparto. Ok. ¿Lo tienen? Sí, profesora. Sí, profe, sí se ve. Listo. ¿Qué es lo que tengo, ingenieros? ¿Qué dice el problema? Una línea bifilar. Perdón. Tengo la garganta muy seca. Una línea bifilar. Entonces, primero identifico una línea bifilar. Ahí está. ¿Qué más dice? Tiene 2 conductores Ok. de cobre. 2 conductores de cobre. Ok. ¿Qué más? De radio de 2 milímetros. El radio es de 2 milímetros. Ok. Aquí está. ¿De acuerdo? ¿Qué más? La separación es de 2 centímetros. La separación entre estos dos cables, la separación entre estos dos es de 2 centímetros, ¿ok? ¿Qué más? Y el material aislante es el polietileno. Ok, listo. Por favor, ingenieros, dibújenme su línea bifilar. Vean esta línea bifilar como si la estuvieran viendo de frente, ¿de acuerdo? Aquí están sus dos conductores, conductor 1, conductor 2, conductor 1, conductor 2, separados por D. Esto es D, que tiene un radio A, ¿de acuerdo? El dieléctrico que tengo aquí es polietileno.
¿sí? Sí. Y el conductor es el cobre. ¿Ok? Dibújenlo, por favor, y pónganle los números. Ay, ¿la distancia es de cuántos centímetros? 2 De centímetros. 2. 2 centímetros, ok. ¿Ya tienen su dibujo? En eso andamos. Espera un momento. Ok. ¿Cuánto vale el diámetro del conductor? 4 2 milímetros. milímetros. No, porque el radio es de 2, ¿no? Entonces el diámetro es de 4. Sí, sí. Ok. El radio es de 2 milímetros, ¿sí? El radio es de 2 milímetros, ok. Díganme cuando tengan el dibujo listo. Ya, profa. ¿Listo? Ok. A ver, entonces, tiene que quedar muy claro. La separación, ¿de acuerdo? Aquí está. Entre los dos conductores vistos de frente, que es este dibujo, es de 2 centímetros. El radio, es decir, del centro a cualquier punto de mi conductor, tiene de 2 milímetros, un diámetro de 4. ¿Qué otro dato me da, ingenieros? ¿Qué otro dato me da el ejercicio? De pérdida. Dice que la tangente de pérdidas va a ser constante. ¿Qué otro dato me da? El material. Nos da frecuencias. Las El frecuencias. material. Ok. ¿Qué material, por favor? Cobre. Cobre. Okay. Necesito saber cuánto vale la conductividad del cobre. 5 conductividad C del cobre, del conductor, 5.8 por 10 a la 7. ¿Ok? ¿Qué otro dato me pide? ¿Qué otro dato me da? ¿Es que es polietileno o poliestireno? Polietileno. 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 Tengo una permitividad relativa del polietileno 2.26. Una tangente de pérdida de 0.20 por 10 a la menos 3. Otra vez. Aquí está. Una permitividad relativa de 2.26. ¿De acuerdo? Y una conductividad, una tangente de pérdida, perdón, de 0.20 por 10 a la menos 3. Y una conductividad, no conductividad, sí, la conductividad del cobre de 5.80 por 10 a la 7. ¿Ya lo tienen todos? Sí, profa. Ok. Bien. Listo. Veamos, ya tenemos el dibujo, ya tenemos los valores, ¿de acuerdo? Mu R
mu R va a ser igual con 1 porque no tenemos materiales magnéticos, ¿de acuerdo? Mu R siempre va a ser igual con 1, por lo tanto, mu va a ser igual a mu 0. A menos que se indique algo muy extraordinario en líneas de transmisión, la permeabilidad relativa es igual con 1 y mu va a ser igual a mu 0. ¿De acuerdo? ¿A qué es igual mu 0? A 4pi por 10 a la menos 7. Así es, 4pi por 10 a la menos 7 Henrys sobre metro. ¿Ok? ¿Listo? Ya tenemos todos los datos que necesitamos, ingenieros. Entonces, dentro de su presentación, en líneas bifilares, ustedes, muy pocos lo hicieron, pero sí lo hicieron. Nosotros vamos a ver, ingenieros, tenemos fórmulas tanto para líneas bifilares como para cables coaxiales que trabajan en bajas frecuencias y en altas frecuencias. ¿De acuerdo? Bajas frecuencias y altas frecuencias. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé, ingenieros, si utilizo bajas o altas frecuencias? Quiero que vean, quiero que lo escriban en su cuaderno. Anoten, por favor. Punto y aparte. Listo. Si la profundidad de penetración, es comparable o mayor que el radio del conductor, se utilizan las expresiones para bajas frecuencias. Punto y aparte. Si es pequeño en comparación al radio del conductor, se usan las expresiones para altas frecuencias. Por favor, ingenieros. La constante de penetración, L, es igual a la raíz cuadrada de 2 entre omega mu sigma. De manera muy ágil. Díganme a qué es igual la constante de penetración para 1 kilohertz.
Ok. 2.089 por 10 a la menos 3. Ingenieros, ¿es comparable, mayor al radio del conductor? ¿Cuánto tenemos de radio del conductor? 2 milímetros, entonces ese es mayor. Entonces utiliza la de bajas, ¿no? Correcto. De acuerdo. Por favor, ya que casi se nos... A ver, de manera ágil igual. Vamos a saltarnos ahorita 10 y quiero que pongan la de 1 megahertz. Rápido, rápido. Yo tengo que es 6.6 por 10 a la menos 5, maestra. ¿Cuánto, perdóneme? 6.6. Por 10 a la menos 5. Ok, de acuerdo. Entonces, si tengo un 10 a la menos 5, ¿qué pasa? ¿Es mayor, menor, igual, como? Es menor. Mucho Entonces, menor, ¿verdad? Entonces utilizamos, ¿qué cosa? Altas frecuencias. Ok. Muy bien. A ver, ahorita voy a dar 1 minuto más, por favor. Necesito que lo hagan en su cuaderno. ¿Listo, ingenieros? listos. Ok. Por favor, veamos. Quiero simplemente, déjenme compartirlo. Quiero, en esta clase, quiero que aprendamos a utilizar el concepto de tangente de pérdida. ¿Sí? ¿Qué significa? Fíjense. ¿Cómo voy a usar? Si la constante es comparable o mayor al radio del conductor, bajas frecuencias. Si el radio, ¿sí?, es pequeño, se utilizan las expresiones para altas frecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, antes de empezar, esta es una regla para cualquier tipo de línea de transmisión. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que yo voy a utilizar, ingenieros, si ustedes observan, vean de qué depende la constante de penetración. Depende de la frecuencia, de la permeabilidad y de la conductividad. ¿Sí? Omega mu sigma. Depende de las características del dieléctrico. Veamos, fíjense. Para poder calcular la inductancia, la resistencia, la capacitancia y la conductancia, ingenieros, ¿sí? Para poder calcular L, R, C y G, necesito conocer los parámetros físicos, ¿sí?, de la línea de transmisión. Para una línea bifilar
necesito conocer la distancia entre los conductores, necesito conocer el radio, ¿de acuerdo? Necesito conocer para la resistencia, por supuesto, la conductividad, pero también necesito conocer el área transversal sobre la cual se va a fluir la corriente. Lo que quiero transmitirles, ingenieros, es que yo voy a tener frecuencias, voy a tener el cálculo de los parámetros físicos de una línea de transmisión, de los parámetros distribuidos, dependen de los parámetros físicos de la línea. ¿Ok? Entonces, por favor, ¿sí? Como tarea, van a hacer un formulario en una hoja amarilla, de esas hojas amarillas que tenemos en nuestra casa, ¿sí? Van a hacer un formulario a mano, van a hacer su formulario a mano, tipo salón de clases, ¿de acuerdo? Porque este formulario lo van a usar para resolver ejercicios, para las líneas bifilares y para cables coaxiales. Vamos a hacer ejercicios en ambos casos y van a terminarme este ejercicio. Van a calcular L, R, C y G, ¿de acuerdo? Y van a usar las fórmulas que necesitamos, tanto para bajas como altas frecuencias. Quiero que se familiaricen con las fórmulas, ténganlas a las manos. Lo que me interesa, ingenieros, de este ejercicio, que es monótono, pero que es fácil, es que me presenten una tabla como esta. Quiero saber cómo se comporta L, cómo se comporta C, cómo se comporta R y cómo se comporta G en función de quién, de las frecuencias de operación. Lo quiero en su cuaderno, ¿sí? Necesito que me hagan un análisis de lo que sucede. Fíjense, ¿con quién? Perdónenme, es que ya se acabó la clase. Aquí. ¿Qué sucede con R, con G, con L y con C en función de las frecuencias de operación? Esa es la conclusión a la que quiero que lleguen. Y desde el punto de vista técnico, cuando nosotros escogemos con qué fórmulas voy a usar, o sea, ¿de qué depende usar fórmulas para calcular el RC y G? ¿En altas o en bajas frecuencias? Ah, pues depende de la constante de penetración. Necesito una conclusión. Nosotros lo analizamos la siguiente clase. ¿Estamos, ingenieros? Sí, profesora, está bien. Perfecto. Muy bien. Pues les agradezco su tiempo, ingeniero.